San Mateo 27, versículo 37, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora en Marcos, vamos al evangelio que sigue, Marcos capítulo 15. Marcos 15, 25 y 26. Dice, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Ahora vamos a Lucas, el evangelio siguiente, capítulo 23, Lucas 23, versículo 38, y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas, este es el Rey de los judíos. Y ahora, por último, vamos a San Juan 19, San Juan 19, versículo 19, San Juan 19, 19 a 22. Dice, y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, Rey soy de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Hasta acá la palabra del Señor, y como decía el himno, ¿no? Gloriareme solo en la cruz. En la cruz es donde encontramos al Señor, la centralidad de la cruz para toda nuestra vida. Y a la mañana, en las reuniones de la escuela dominical, hemos venido viendo a lo largo del año los encuentros personales del Señor Jesús y llegamos a la crucifixión. Entonces ahí estamos viendo distintos personajes que se encontraron con el Señor al momento de la crucifixión y durante la crucifixión. Hoy vimos a la mañana Simón Cireneo, el que tuvo que llevar, al que cargaron para que llevara la cruz del Señor hasta el lugar donde tenía que ser crucificado porque el Señor no podía llevarla. Hoy escuchamos a la mañana todas las enseñanzas espirituales también que podemos sacar de esto. Y uno, estudiando estas cosas, se detiene porque dice uno, bueno, nos paramos en la cruz, pero hay tantas cosas preciosas para ver que muchas veces las conocemos y decimos, bueno, ¿qué enseñanza podemos sacar de esto? A veces pareciera que no hay mucho, ¿no? Sin embargo, uno se pone a profundizar y ve lo bello del Evangelio, cómo hay cosas que uno va sacando para bendiciones del Señor, por escudriñar la palabra, como decía el Señor del reino de los cielos, que era como un tesoro que uno encontraba en el campo, y empezaba a sacar cosas viejas y cosas nuevas. Muchas cosas ya conocemos, pero el Señor nos muestra más cosas y nosotros, con la ayuda del Señor, profundizamos en su palabra y sobre todo en la cruz. Así que hemos leído estos versículos cortos de cada uno de los evangelios donde se relata este hecho en el que al Señor se le colocó, una vez que llevó la cruz, que lo crucificaron, ponían una tablilla blanqueada con letras negras, decía la causa de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos tenían la pena de muerte de la crucifixión? Para que los demás vieran lo que era desobedecer
al gobierno romano, al emperador, era tremendo. Entonces se ponía ahí la causa escrita. Los dos primeros versículos que leímos, tanto en Mateo como en Marcos, la palabra causa es la palabra griega aitía, que significa una causa o un crimen. Eso significa, o una culpa. Después en Lucas ya es otra palabra que quiere decir un título, o la palabra es epígrafe, transliterada del griego al castellano, y significa un escrito puesto encima. Y después en Juan, donde leímos, ya cambia la palabra, y es la palabra titlos, que significa un título. Así que uno viendo eso puede decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Porque evidentemente esa tablilla lo que mostraba era la culpa del condenado. Todos tenían que ver por qué estaba ahí crucificado. Pero acá en el San Juan se relata un hecho que no lo dicen los otros evangelistas y cambia la palabra. Entonces acá Dios seguramente quiere enseñarnos algo más. Y porque cambia la palabra y por lo que pasó, como está registrado acá Juan, que los otros evangelistas no lo registran, está diciendo de que los judíos, cuando vieron ese título, Rey de los Judíos, no querían, porque ellos justamente rechazaban a Cristo. El pueblo judío tenía las promesas de Dios que iba a venir un Mesías, el ungido de Dios, a reinar, que era el Señor Jesucristo. Pero ellos lo rechazaban, estaban tan apartados de Dios y ellos buscaban el reino, un reino terrenal. Inclusive los discípulos, cuando el Señor les empezó a hablar de la cruz, no podían entenderlo porque pensaban que venía un rey de ellos a liberarlo del yugo romano y establecer un reino terrenal, pero el Señor Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo, un reino espiritual. Entonces los judíos que, como dijimos también en otras reuniones, odiaban al Señor Jesús, porque el problema era que ellos decían que eran religiosos, que creían en el Dios verdadero, pero en realidad se gobernaban a sí mismos, ellos eran su propio Dios y utilizaban la religión ¿para qué? Para servirse a sí mismos, para poner cargas sobre el pueblo, los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, y cuando vino Jesús que los puso en evidencia, les mostró el pecado que tenían, no querían creer, y rechazaban a Cristo y le llevaban a la cruz. Bueno, todas cosas que ya hemos dicho, pero aún en la cruz vemos cómo ellos no, le dijeron que dice, no escribas, Rey de los Judíos, sino él dijo, Rey soy de los Judíos. Pero Pilato, ¿qué hace? Dice, lo que he escrito, he escrito. Pilato, como dijimos en una reunión, sin quererlo y sin saberlo, se constituyó en una especie de profeta de Dios porque mostraba lo que estaba pasando. Dice, lo que he escrito, he escrito. Este es el Rey de los Judíos, decía. Y le decía a los judíos, ¿a vuestro rey es de crucificar? ¿Y qué le contestaban los judíos? No tenemos rey sino a César. Ellos preferían al emperador romano que al verdadero rey al que había venido a buscarlo, al rey verdadero. Así que esta es la primera enseñanza que podemos sacar, ¿no? Cómo Dios, que es soberano, quiso dar un testimonio más. Y ahí es notable porque dice en letras hebreas, griegas y latinas. El latín era el idioma de los romanos. El griego era el idioma universal, como si ahora dijéramos el inglés, que lo hablan la mayoría de las naciones para comunicarse. Y el hebreo era la lengua de ellos. Así que Dios quiso mostrar al mundo ahí que este era el rey rechazado, pero el rey que venía a instaurar, a establecer el verdadero reino, un reino espiritual, que no tiene nada que ver con los reyes de este mundo. Y esto también tenemos que preguntar a nosotros, ¿qué idea tenemos nosotros de lo que es un rey? Bueno, sabemos, no conocemos mucho porque en nuestro país no hay un gobierno monárquico como en otros, ¿no? Pero sabemos lo que significa un rey. Un rey es alguien que es poderoso, que gobierna. La palabra rey viene del latín
rex o regis, que quiere decir regir o gobernar. Y la palabra monarca nos habla de uno que gobierna. Alguien poder, uno solo. Mono, del griego uno, y arca, gobierno. Así que uno que gobierna. Eso es el hombre apartado de Dios, buscó distintos dioses y se dieron cuenta que con un líder iban a vencer, iban a ganar la batalla. Eso sucedió desde el principio del mundo. ¿Dónde empiezan los reyes? Bueno, la palabra de Dios nos dice, vamos a leer en Génesis capítulo 10, que es el libro de los orígenes, donde también encontramos acá, desde el principio del mundo, podemos decir el primer rey, ¿no? Génesis capítulo 10. Génesis 10, versículo 8, la página 9 del Antiguo Testamento. Dice, está dando, después del diluvio, las generaciones de Noé, partiendo de los hijos de Noé, en el versículo 1, ¿no? Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y en el versículo 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fíjense el versículo 10. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calne en la tierra de Shinar. Babel, donde se originó la torre de Babel. ¿Se acuerdan que ahí el hombre, rebelándose contra Dios, quiso hacerse un nombre y quiso hacer una torre hasta el cielo? Y Nimrod, acá se nos nombra, el primero, como dice, comenzó a ser poderoso en la tierra. Podemos decir que los reyes son eso, alguien que es poderoso y que se enseñorea de la gente y reina, podemos decir, a través de ser un buen rey, o otros reyes a través del terror. Reyes muy crueles, conocemos en la historia. Podemos decir, bueno, hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Pero acá Dios está dando un testimonio, dice, este es el rey de los judíos, y este es el que viene a reinar. Y es un rey muy distinto al concepto, ¿no?, del hombre que tiene, de lo que es un rey. Entonces, ante esto, al ver la historia, cómo a través de la historia hubo tantas personas poderosas, ¿qué es lo que hace Dios ante eso? ¿Cuál es el plan de Dios para traer un reino distinto? Porque el reinado basado en el poder del hombre, el hombre es pecador, entonces no puede traer nada nuevo, nada bueno. Y sabemos además que todos los reyes generalmente eran, sobre todo en el principio del mundo, eran politeístas, creían en muchos dioses, no creían en el Dios verdadero. ¿Por qué no creían? Porque es mucho más fácil creer, tener varios dioses, hacerse dioses a la manera del hombre, entonces ningún dios de eso me puede acusar. ¿Pero por qué? Porque el hombre estaba apartado del verdadero Dios. Pero Dios hace una obra. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo comienza, podemos decir, a formar ese reino espiritual? Tenemos que ir otra vez al Evangelio de Mateo. San Mateo capítulo 1, que justamente es el Evangelio que pone más énfasis en el Señor Jesucristo como Rey, en ese aspecto, como Rey. Y acá tenemos, San Mateo comienza con el origen de Jesucristo. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí va nombrando toda la línea, como se le llama, la línea mesiánica, ¿no? La línea del rey hasta llegar al Señor Jesucristo. Hay muchos nombres acá, pero lo que podemos ver es que primeramente nombra a dos, ¿no? Nombra a David y a Abraham.
Abraham es el primer hombre que Dios toma de esos pueblos que tenían sus reyes, que estaban apartados de Dios, que eran politeístas, que tenían muchos dioses, que eran paganos, y toma un hombre, toma a Abraham, de Ur de los Caldeos. Y es interesante porque estaba mirando del pueblo de Abraham, a Abraham se le dan las promesas del reinado, del Mesías. Y Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu descendencia, en tu simiente. Conocemos la vida de Abraham, ¿no? Que era un hombre anciano, su mujer era estéril, pero Dios hace las cosas así. Donde parece imposible para el hombre, Dios ahí tiene el poder para hacer todas las cosas. Y es interesante que de Abraham sale el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, de la descendencia de Abraham. Y la palabra hebreo es heber, que significa cruzar, o del otro lado, pasar significa. Dice, se cree que puede ser también porque el pueblo hebreo entró en la tierra prometida cruzando el Jordán. Entonces los habitantes de esa tierra decían, los que vienen del otro lado del río. Se dice, no se sabe. Pero es interesante porque los lingüistas, los que estudian el lenguaje, dice que hay una historia tradicional que, o sea, eso no está en la Biblia, pero dice que Abraham significa el que va más allá, ¿no? Pasar significa cruzar. Y dice que también Dios le puso ese nombre porque, podemos decir, para que nosotros entendamos, Abraham rompió el molde de lo que hacía toda la gente, porque todos tenían sus dioses, y Abraham es llamado para adorar al único Dios verdadero, a Jehová. Y lo que hace Abraham y el pueblo de Abraham es destruir todos los dioses. Así que va en contra de la humanidad, va en contra del pecado del hombre. Y es llamado para ir a otra tierra y adorar al único Dios verdadero. Por eso acá se lo nombra a Abraham y también se lo nombra a David, porque David, como sabemos, fue rey. Y a David se le prometió que de su simiente, de su reino, dice, del todo que se siente en el trono de David, de su reino no habrá fin. Va a ser un reino eterno. Eso lo podemos leer en 2 Samuel capítulo 7, pero no lo busquemos. Pero ahí dice, de su reino no habrá fin. Y será un reino establecido eternalmente. Quiere decir que ¿quién iba a venir de la descendencia de David? El Señor Jesucristo. Así que acá en Mateo 1 nos da toda la genealogía. Si nombra uno por uno, hasta llegar a quién. Si vemos en el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Así que nosotros sabemos que el Señor Jesús no era hijo de José, era hijo de quién, hijo de Dios. Porque después de este relato de la genealogía, viene, ¿qué viene? El relato de la Navidad. Dice el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Y habla que el Señor Jesucristo fue engendrado por virtud del Espíritu Santo, como dice el versículo 20, dice, no, en el 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, selló haber concebido del Espíritu Santo. Así que acá tenemos, en el capítulo 1 de Mateo encontramos al Señor Jesucristo en todo como Dios lo prometió para el hombre. Verdadero Dios, porque es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Verdadero hombre, porque nace de la mujer. Por obra del Espíritu Santo no se contamina de pecado en la matriz de María. Ahí dice, se halló haber concebido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró al Señor Jesucristo. Así que, verdadero Dios, verdadero hombre, y en la genealogía, el verdadero rey, porque es de la simiente de David. Por eso José,
el marido de María, tenía que ser de la simiente de David. Esto es el derecho legal que tiene el Señor Jesucristo a ser el rey de los judíos. Así que vemos claramente cómo Dios nos muestra todo el panorama, que el Señor Jesucristo es el verdadero rey. Todo el Evangelio de Mateo está aplicado al aspecto del Señor Jesucristo como rey. El Evangelio de Marcos como siervo. Así que era un rey que venía, que no venía. Primero no vino para reinar, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rey que se hace siervo, y ahí entra el amor de Dios, que aquel que lo tiene todo, que es todo, que reina sobre todo, se hace un siervo para venir a salvarnos a nosotros. Así que vemos que es un reino muy diferente. Pero los judíos y todos los hombres tenían que saber que ese era el rey de los judíos. Por eso esa inscripción en la cruz. Así que un reino distinto, un reino espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque nosotros estamos acostumbrados a las gentes nos manden a nosotros o que nosotros mandemos a otros, pero este es un reino distinto completamente. Un reino en el que Dios dice, el que se humilla será ensalzado, porque el Rey de reyes y Señor de señores se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, nos dice Filipenses, Dios también le ensalzó a lo sumo, lo puso sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el reino que Dios vino a hacernos conocer a nosotros, al hombre. Vamos a leer en Mateo mismo, capítulo 20, San Mateo 20, cuando el Señor les hablaba de la cruz a los discípulos, y los discípulos no alcanzaban a entender qué tipo de reino, qué tipo de rey era el que venía. El versículo 25 del capítulo 20 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles, o los reyes, en Lucas dice reyes, se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, es decir, poder? Pero fíjense lo que le dice a los discípulos, más entre vosotros no será así. Nosotros no nos guiamos por el poder de este mundo. Entre vosotros no será así. ¿Por qué le dice así? Porque ellos estaban diciendo, bueno, el Señor le decía que tenía que ir a la cruz y padecer y ser muerto y resucitar. Y ellos decían, bueno, ¿quién va a ser el segundo? Cuando se vaya el Señor, ¿quién va a ocupar el lugar del Señor? Entonces el Señor le dice, los reyes de la gente se enseñan, mas vosotros no será así. ¿Y qué le dice? Mas entre vosotros no será así, versículo 26, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor quiere cambiarnos el corazón, como a los discípulos. Que nos humillemos para conocer al verdadero Rey, al verdadero Dios. El hombre se cree que reina, que se gobierna a sí mismo y no puede conocer a Dios. Pero cuando Dios nos habla y nos humillamos delante de Él, Dios nos bendice. Primeramente con la salvación, ya nos dio la salvación. Pero ahora también para ser guiados por Él, por el Rey verdadero, el Rey espiritual. Isaías 53, versículo 2 a 7, nos dice, verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Ese era el rey, ahí estaba Dios testificando que era el rey, un hombre que estaba crucificado. ¿Qué atractivo podía tener? Un hombre completamente sangrando, con una corona de espinas, dice, este es el rey, y era el rey verdaderamente. Y
Isaías, 740 años antes de que suceda, lo está diciendo. Verlo hemos más inatractivo. No hay parecer en él ni hermosura. Pero dice, él cargó en nosotros el pecado de todos. Vamos a leerlo, Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 2. Al final del versículo 2 dice, verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El hombre no estima a Cristo, no le parece atractivo. ¿Por qué? Porque lo rechaza, porque no quiere entender, no se quiere humillar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que vemos aquí al Rey, que nos gana por su amor. Dice, ciertamente llevó él todos nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Cuando nosotros tenemos dolores, tenemos sufrimiento, tenemos tristeza, pensemos que Cristo lo llevó en la cruz para compadecerse de nosotros, porque Él sabe, así pudo saber lo que nosotros sufrimos también, para compadecerse de nosotros, también nuestros pecados. Cuando nosotros ofendemos, bueno, Cristo lo llevó en la cruz. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero podemos pensar cómo el Rey gana a su pueblo, cómo Dios le hace conocer, nos hace conocer el reino y de qué manera nos gana para Él. Porque los reyes, si los comparamos con los reyes de la tierra, ¿cómo ganaban sus reinados, sus conquistas? A través de la fuerza, ¿no? A través de las batallas, a través ahora de los gobiernos. Pero ¿cómo el Rey gana a los suyos? ¿De qué manera? Hay un Salmo 110, versículo 3. Vamos a leerlo porque es muy revelador de cómo el Señor obra. La página 640 del Antiguo Testamento, un salmo profético, ¿no? Que nos habla del Señor Jesucristo. En el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo profético que nos habla del Señor Jesucristo, luego que va a la cruz y resucita y luego entra en el cielo. Y el Padre le dice, como dice acá David, un salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? Como nos dice Pablo a los Hebreos, está a la diestra de Dios, el sacerdote que está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros oramos, el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y acá David está diciendo lo que iba a hacer el Señor Jesús después de la batalla, ¿no? Después de la cruz. Dice, la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Acá está la fortaleza del reino. Domina en medio de tus enemigos. Y fíjense el versículo 3. Dice, tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder. Así que lo que Dios hace es le habla al hombre y le muestra su amor. Le muestra lo que hizo por nosotros. El Rey se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, viendo la buena voluntad de Dios, como los ángeles anunciaban
el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros, a ver la buena voluntad de Dios con nosotros, que dio a su Hijo, nosotros ¿qué hacemos? Nos rendimos a Él. Y dice, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Dios no nos conquista con la fuerza, sino con su amor. No con ejército ni con espada, mas con tu espíritu, dice el Señor. Dice, tu pueblo será, para que lo entendamos, tu pueblo lo será de buena voluntad. Nosotros aceptamos a Cristo porque nos damos cuenta de su amor. Dice, en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad del seno de la aurora. Dios nos conquista con su amor. Quiera el Señor que si alguno está escuchando, piense que ahí está el Rey, que está sufriendo, padeciendo por el hombre, para salvarlo. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nuestras ofensas, nuestra maldad, nuestra condición de pecado fue cargado sobre Cristo. Tuvo que sacrificarse por nosotros para reinar, pero un reinado ¿cómo? Un reinado de amor, un reinado que nos hace ir a Cristo de buena voluntad. Por eso está tan mal que en la iglesia se diga que Dios venga a la iglesia para que Dios le dé cosas materiales. No tenemos un Dios al cual seguimos porque nos da cosas. Seguimos a un Dios que lo seguimos porque lo amamos. Lo servimos porque le amamos, porque Él nos sirvió a nosotros primero. Entonces, qué desvirtuado el Evangelio cuando se habla de, bueno, venga a la iglesia para ser sanado, para que mejore su condición económica. Por supuesto que Dios quiere darnos lo mejor, pero primero lo principal, que es conocer el amor de Dios. Primero conocer que Dios nos salvó. Por eso el Señor Jesucristo decía, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, el Señor se va a encargar. El Señor nos bendiga. Dice, tu pueblo será de buena voluntad en el día de tu poder. ¿Cuál es el día del poder de Dios? Podemos decir ahí en la cruz, ¿no? Donde el rey estaba siendo muerto, pero ahí estaba condenando a todos los reinos de las tinieblas, al reino de Satanás. Por eso, cuando Satanás, que quería destruir completamente al Señor Jesús, lo quiso matar varias veces, y por eso exacerbó el odio de su pueblo y de los romanos para que lo llevaran a la cruz. Pero cuando estaba en la cruz parece que Satanás se dio cuenta, porque todos decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se estaba dando cuenta que ahí, en la cruz, iba a ser derrotado Satanás. Así que en el día de tu poder, ahí en la cruz el Señor, si bien es un Dios todopoderoso, consigue todo poder sobre todos nuestros enemigos, sobre nuestra carne pecaminosa, sobre el príncipe de este mundo. Y en el día de tu poder, fijémonos en Mateo 28, San Mateo capítulo 28. Cuando el Señor se les aparece resucitado a los discípulos, ¿no? Después de ir a la cruz, ¿qué les dice? San Mateo 28, versículo 18. Sabemos que los discípulos estaban asustados porque el Señor Jesús había muerto y el Señor les había dicho que iba a resucitar. Pero ellos no se acordaban de esas palabras. Y ahí los discípulos estaban juntos, dice, por miedo de los judíos. ¿Y quién aparece? El Señor Jesús se les aparece, resucitado. Versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿qué significa? Todo poder. Todo poder.
me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos decir que el día de tu poder, que dice el Salmo, era la cruz, pero también es este día, en el día en que el Señor me dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Nosotros tenemos el poder del reino. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y cuál será, podemos decir, el brazo armado del reino de Dios? Justamente lo que el Señor le dijo, la predicación del Evangelio. Ir y doctrinar, enseñar a toda la gente. En Marcos 15 dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que un reino muy distinto, ¿no? A los reyes que nosotros conocemos, pero un reino que lo hemos conocido al rey y le seguimos de buena voluntad, por amor, porque hemos entendido su amor. Quiere el Señor, acá somos todos creyentes, pero si alguno está escuchando y aún no ha recibido al verdadero rey que vino a dar su vida por nosotros, que lo haga, que acepte a Cristo para que pueda ser trasladado, como dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo puede hacer simplemente creyendo en Él, creyendo, entendiendo que Él dio su vida. Ese que decía, este es el rey de los judíos, estaba dando su vida no solamente por los judíos, sino por toda la gente, para ganar un reino precioso, el reino eterno, el reino que no se termina nunca. Los reyes de este mundo, todo se pasa, ¿no? Pero el reino que el Señor nos hizo conocer, gracias al Señor, que es para toda la eternidad. Y podemos tener la esperanza desde el día que creímos que ya somos de ese reino y vamos a conocer cuántas cosas tendrá el Señor preparados para nosotros en este reino. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar entonando un himno.